Rubí Saraí y Dulce Merari. Práctica número 3. Implementación de un circuito electrónico para adaptación de voltaje y control mediante relevadores. En esta práctica se desarrolla un sistema eléctrico enfocado en la reducción de niveles de voltaje utilizando resistencias conectadas como divisor de voltaje para permitir el control de cargas electrónicas mayores mediante señales de bajo voltaje provenientes de un microcontrolador. Conceptos principales. Relevador. Un relevador es un dispositivo electromagnético que funciona como interruptor, accionando electrónicamente. Su función principal es permitir el manejo de circuitos de mayor potencia utilizando señales eléctricas pequeñas, brindando aislamiento y protección al sistema de control. Ley de Ohm permite relacionar variables fundamentales de un circuito eléctrico: voltaje, V, corriente, resistencia, y su expresión son V igual a I por R. La otra es I igual a voltaje sobre resistencia y resistencia voltaje sobre corriente. Potencia eléctrica. La potencia representa la cantidad de energía consumida o suministrada en un circuito. P igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ya está? Leyes que sustentan la teoría. Ley de Ohm establece que la corriente eléctrica depende directamente del voltaje e inversamente de la resistencia. Esto significa que al incrementar el voltaje, la corriente aumenta, mientras que al incrementar la resistencia, la corriente disminuye. Ley de Kirchhoff. Ley de corriente. Indica que la suma total de corriente que entra a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él, cumpliendo el principio de conservaciones de carga. Objetivo de la práctica: diseñar e implementar un divisor de voltaje capaz de transformar una entrada de 24 voltios a una salida aproximada de 5 volts mediante uso de resistencias. Esta señal reducida se emplea posteriormente como entrada segura para el Arduino, permitiendo activar módulos de relevadores sin dañar sus componentes. En el diagrama eléctrico se dividen las resistencias, que son las calles de voltaje, R1 y R2. El voltaje, que no tiene que sobrepasar los 5 voltios, son los que entran al Arduino y salen del Arduino, que van hacia el relevador. Posterior, se agregan 24 voltios a todo el circuito. ¿Ya? En el circuito físico, conectamos 4 resistencias en serie para que se cumpla resistencia total. Estas van conectadas a positivo y negativo del protoboard. La salida de cada una de estas resistencias va hacia un pin del Arduino. En este caso, la propuesta 1, que son las primeras 3 resistencias, van hacia el pin 5, el segundo van hacia el pin 4, el tercero van hacia el pin 3 y el último va hacia el pin 2. Todo esto va conectado con los relevadores y se implementa el código. Para el Arduino utilizamos un código, el código que se muestra en la pantalla, que tiene 4 salidas y 4 entradas, que en cada LED depende del tiempo que le pongamos en el delay, es el tiempo que va a durar prendido. Y por ejemplo, en el delay 0 se ocupa el 2, en el 1 se ocupa el 3, en el 2 se ocupa el 4 y en el delay 4 se ocupa el 5. Y si la condición se cumple y es verdadera, o sea, el high, va a prender el LED. Si no, pues obviamente no va a prender. Y así depende
de la función, pero con la función que nos dieron, así es como van a aprender los LED. Mi conclusión es que en esta práctica aprendimos sobre las conexiones correctas de los divisores de voltaje. Por ejemplo, de la consola son 24 y queremos que sea la entrada para el Arduino de 5, pero ahí tenemos que calcular bien. Y eso también nos sirve porque es parte del proyecto final para que podamos conectar a la consola y se cumplan la función según los solenoides. Y ya. Acá permitimos analizar y poner en funcionamiento el circuito de control utilizando resistencias, divisor de voltaje y los relevadores. Durante el desarrollo se comprobó la importancia de seleccionar correctamente los componentes para no quemar el Arduino o hacer una sobrecarga a cualquier componente, que sea un sistema estable y seguro. También se reforzaron conocimientos básicos de electrónica aplicados al uso de Arduino, al protoboard y a la consola. La mía es que el divisor de voltaje permite bajar de 24 voltios a 5 usando dos resistencias. Una es más fácil y económica e ideal para señales o entradas como el Arduino. Sin embargo, solo funciona bien con cargas pequeñas. Si el circuito consume más corriente, el voltaje puede cambiar y volverse inestable. Bueno,